Esta es la poderosa tierra del Imperio Azteca. Sin duda es una de las culturas más poderosas e importantes de América. El Imperio Azteca, o con más precisión, los mexicas. Ellos controlaron un extenso territorio de aproximadamente 300.000 kilómetros cuadrados, con una población de casi 7 millones de habitantes. Una civilización más compleja de lo que parece. Hoy veremos todo el poder del Imperio Azteca, cuáles fueron las ciudades más poderosas, cómo estaba dividida la población y la riqueza de su territorio. Además, si la población vivía bien como ricos o eran pobres. Mi nombre es Giovanni Chumacero y sin nada más, ¡empezamos! Este poderoso imperio floreció entre los años 1325 y 1521. La conquista española puso fin a lo que podría ser el imperio más influyente del continente. Los aztecas es el nombre a varias culturas unidas militarmente y políticamente. Pero, ¿por qué se unieron estas culturas? ¿Cuál fue la razón? Mesoamérica era un lugar muy rico y existían muchas culturas. Muchos de estos pueblos o etnias tenían más poder político y militar que otros y hacían pagar tributos a los demás pueblos. Entonces, tres pueblos, Texcoco, Tlacopan y México Tenochtitlan, se rebelaron y vencieron a los tepanecas. ¿Y quiénes eran los tepanecas? Pues ellos eran los que dominaban todo el Valle de México antes de los aztecas. O bueno, antes de la Confederación Azteca. Los tepanecas tenían su capital en Azcapotzalco. Bueno, espero haberlo dicho bien. Esa zona actualmente es una de las demarcaciones territoriales de Ciudad de México. Una vez vencidos los tepanecas, se consolidó el Imperio Azteca y luego se expandieron conquistando más territorio. Pero ¿quién eran los texcocos, los tlacopanes y los mexicas? Eran ciudades, Texcoco, Tlacopan y México Tenochtitlan. Eran ciudades-estados del Valle de México, cada ciudad con sus leyes y organización política diferente. Estas ciudades actualmente se ubican dentro de la capital, Ciudad de México, o bueno, al menos en el área metropolitana. Ciudades más poderosas del Imperio Azteca. Sin duda, México Tenochtitlan era la ciudad más poderosa, rica e influyente de todo Mesoamérica y el Imperio Azteca en su tiempo. Una vez consolidada la unión del Imperio Azteca, México Tenochtitlan llegó a ser la ciudad más poderosa y poblada, con más de 50,000 habitantes, aunque otros datos indican un número mayor, incluso superior a los 300,000 habitantes. Ese número de habitantes para aquel tiempo era mucho en todo el mundo. La ciudad se ubicaba en lo que es ahora el centro de la Ciudad de México, más o menos por el Zócalo, y se dividía en dos partes, México Tenochtitlan y México Tlatelolco. Esta ciudad se convirtió también en el centro político y militar de todo el imperio. Para muchos autores, esta ciudad sería la capital del imperio, aunque algunos autores no la consideran la capital, pues el imperio era la unión de tres ciudades. Pero eso sí, México Tenochtitlan era la más importante. Otra ciudad importante fue Texcoco. Era una importante ciudad y potencia entre la Triple Alianza. Tenía una población aproximada de 45,000 habitantes. Se dice que los pobladores que habitaban Texcoco eran los Alcohua, un pueblo que ya se había asentado allí hace varios cientos de años. Tlacopan sería la tercera ciudad por importancia, una poderosa ciudad. Actualmente está ubicado en Tacuba, en la Ciudad de México. Esa ciudad fue fundada en el año 1337, llegando a ser parte de la Triple Alianza, y su población estimada fue entre 25,000 a 35,000 habitantes. Otras ciudades importantes del Imperio Azteca fueron Tuxtlan, Ixtapan y Mazatlán, población del Imperio Azteca. La población exacta no está con precisión, pero se estima que fue entre 5 millones a 7 millones y existían diferentes etnias. Tenemos a los chalcas, colhuas, tepanecas, tlahuicas, tlaxcaltecas, xochimilcas, etc. Y cada pueblo tenía
un líder. También se precisa que cada pueblo tenía una lengua, en su mayoría lenguas náhuatl, con diferentes variantes, pero que eran capaces de entenderse. La moneda de la población era el trueque o el intercambio. Te doy esto y tú me das esto. Algunos autores indican que usaban incluso el cacao. Esto era considerada un medio de cambio. La población en sí, el pueblo, no era rica. Vivían prácticamente de lo que cosechaban. También se debe aclarar que la vestimenta del pueblo azteca no era muy lujosa. Era sencilla y básica. Los que sí se vestían con lujos y tenían buenas ropas eran los jefes o líderes, y también ellos eran los que poseían la riqueza. Aún así se considera al imperio azteca un imperio muy rico. La sociedad del imperio azteca se regía por la religión, la creencia en sus dioses y el trabajo en la agricultura. Se destaca por la cosecha de maíz, porotos, melón, cacao, tomate, ají, entre más productos. La tortilla de maíz que se usan en México es tan antigua que los aztecas la consumían. Allí ponían el pescado, verduras, también se alimentaban de aves y pequeños animales e incluso insectos. Hay que tener en cuenta que no tenían ganadería, no habían vacas, no habían cabras, ni caballos, ni mucho menos llamas como en Sudamérica, y peor cerdos o gallinas. Y pues como lo mencioné antes, el comercio de intercambio era la manera de conseguir alimentos. La tierra de los aztecas era muy rica en producir alimentos. No hace falta aclarar que muchos alimentos mexicanos fueron exportados al mundo, aunque la palabra correcta es el aporte, ya que muchos productos mexicanos también se cultivan en otras partes del mundo. Por último, también el agua que consumían los mexicanos era sacada de los lagos y de los ríos. Además, la zona donde se asentaron los mexicas era muy verde. Esto quiere decir que tenían lluvias constantemente. Y por si fuera poco, la antigua capital mexica de los aztecas se encontraba en un lago. Ese lago actualmente ya no existe, pero anteriormente era un lago gigantesco. Y bueno amigos, esto fue la reseña de todo el territorio mexica antes de la llegada de los españoles. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que el imperio mexica era demasiado rico para aquella época? Responde en los comentarios. Y sin nada más, nos vemos en un próximo video. Hasta luego amigos de todas partes de América Latina. ¡Chao!